La gracia de Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta mañana, tanto a los que están presentes como a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Nos encontramos al final de nuestro estudio expositivo de la primera epístola a los tesalonicenses, donde hemos ido estudiando versículo por versículo. Y mi oración durante estas últimas semanas o meses de estar estudiando este pasaje es que esta carta nos haya servido para evaluar nuestra vida y que nos haya servido de motivación para cada día vivir más y más de acuerdo a la voluntad del Dios que nos salvó. Esta epístola que hemos estudiado hasta este momento presenta las palabras del apóstol Pablo y sus colaboradores a esta iglesia. Una iglesia que no solamente escucharon la palabra de Dios, estaban dispuestos a practicar todo lo que escucharon del apóstol Pablo al principio de su vida cristiana. Los hermanos de Tesalónica, el apóstol Pablo nos los presenta como una iglesia modelo, una iglesia que debe ser imitada. En los últimos versículos, y yo creo que el estudio de esta epístola debe motivarnos a nosotros como iglesia, examinarnos y preguntarnos qué tan cerca estamos de esta iglesia de Tesalónica. En los últimos versículos que hemos estudiado de esta epístola, es más, a partir del versículo 12 hasta el versículo 22 que terminamos la semana pasada, el apóstol presentó una serie de imperativos, o sea, unas órdenes fundamentales que la iglesia debe desarrollar para cada día ser formados a la imagen de Cristo y que la iglesia debe obedecer sí o sí. Ahora llegamos al versículo 23, versículo 24. Encontramos una especie de invocación o oración del apóstol Pablo a favor de los hermanos de Tesalónica, con una petición que es clara y precisa. Y yo creo que esa petición también es la misma petición para nosotros hoy que somos iglesia. Creo que estos versículos son una oportunidad tremenda para que como iglesia entendamos la importancia de orar los unos por los otros y cómo debemos orar por mi hermano en Cristo. ¿Cuál debe ser el propósito de nuestra oración por mi hermano en Cristo? Ahora, con eso en mente, quiero que me acompañe a leer el versículo 22, 23 y 24 en esta mañana. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, versículo 24. Dice el apóstol Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sean plenamente guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hace unos años, alguien hizo una encuesta aquí en los Estados Unidos y encontraron que entre el 70 y el 80% de las personas decían ser miembros de una iglesia cristiana. Luego, tratando de discernir un poco más sobre el cristianismo, encontraron que solo el 40% de ese 80% sabían quién había predicado el Sermón del Monte. Yo espero que usted sepa quién fue el que predicó el Sermón del Monte.
Solo 40%, mire, de 80% solo el 40% sabían quién había predicado el Sermón del Monte. Moisés lo predicó, por si no sabía usted. También encontraron que entre el 5 y el 10%, bueno, no lo predicó Moisés, lo predicó Jesús, para que si el que no sabía no vaya de pronto a salir que el pastor dijo que Moisés, lo predicó Jesús. Moisés, bueno, ya me voy a poner a chistes, pero no estamos en chistes, mejor serios. Entre el 5 y el 10% de los que decían que eran cristianos, solo entre esos 5 y 10% estaban preparados para presentar o definir el evangelio y defender su fe. Del 5 al 10%. Y también concluyeron luego que 10% de ellos que decían ser cristianos realmente vivían de acuerdo a la fe que decían creer. Hermanos, un verdadero cristiano no es solamente el que dice ser cristiano, sino el que vive como cristiano. Y cristiano está definido no por lo que dice el hombre, sino por lo que Dios enseña en su palabra. Por eso el Señor Jesucristo dijo allá en Mateo 7, solo los que hacen la voluntad de mi Padre entrarán en el reino de los cielos. No es el que dice que es cristiano, sino el que hace la voluntad de mi Padre entrará en los cielos. Mire que Pablo en este pasaje nos habla de un tema que es de suprema importancia para nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de la justificación, y para tratar de ponerlo en contexto lo que quiero decir, la justificación tiene que ver con la salvación, mientras la santificación tiene que ver con el proceso del desarrollo espiritual del creyente. La justificación y la santificación son inseparables. O sea, van siempre de la mano. Ahora, en la oración que encontramos del apóstol Pablo por los hermanos de Tesalónica y que la podemos aplicar a nuestra vida, Pablo ora para que la congregación cada día crezca en santificación. Y vamos a mirar algunos aspectos de la justificación, de la santificación que presenta Pablo aquí. Y el primero es la naturaleza de la santificación. Miren lo que dice el versículo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, la palabra santificar es usada muchas veces en el Nuevo Testamento como un principio básico de la vida cristiana. Pero es un verbo que define acción, actividad o proceso. También aparece como sustantivo en el Nuevo Testamento, sustantivo que significa santo. Y santo significa ¿qué? Separar, apartarse de. En este caso sería apartarse del pecado para acercarse a la santidad. Entonces la santificación, dando una definición quizás un poco más amplia, es el proceso de ser apartado del pecado para la santidad. Esa es la santificación. Es como si tuvieras aquí a un lado el pecado y al otro lado tuviera la santidad. Y entonces vas avanzando en el proceso del pecado a cada día más y más a la santidad para ser conforme a la imagen de Cristo. Ahora, y esta petición de Pablo no es nueva. La encontramos en toda la epístola, en el capítulo 1, la encontramos en el capítulo 4 y la encontramos aquí en el capítulo 5, versículos 23 y 24 y más adelante en el versículo 26 y 27. Es más, en el capítulo 4, versículo 3 dice que la voluntad de Dios para nosotros, ¿cuál es? La santificación. Va conmigo al capítulo 3,
Porque vamos a encontrar un paralelo en esta oración. Y vamos a compararla. Capítulo 3, versículo 11 al 13. Dice: mas el mismo Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensiblemente en santidad, delante de nuestro Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos los santos. Claramente vemos aquí Pablo clamando para que abundemos en amor, un corazón que crezca en santidad. O sea, básicamente son las mismas palabras, la misma idea, en otras ¿qué? En otras palabras. En el Antiguo Testamento también encontramos el concepto de la naturaleza de la santidad, que es separar. Por ejemplo, en Éxodo 16, Moisés santificó al pueblo antes de dar la ley. En Éxodo 19, en el monte Sinaí, fue apartado para el uso santo de Dios. En Éxodo 13, los primogénitos de los hombres y de las bestias fueron santificados o apartados. ¿Para quién? Para Dios. Aarón, Éxodo 28, y sus hijos fueron apartados y separados. ¿Para quién? Para Dios. En Génesis, Dios 2:3, el día de reposo lo santificó y lo apartó para Él. En Crónicas capítulo 7, fue el templo de Jerusalén fue apartado para Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos lo mismo. Cristo, por lo menos en Juan capítulo 10, versículo 36, nos dice que fue apartado para Dios. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4 y 5, ese sí quiero que lo busque. Miren lo que dice, acompáñeme ahí. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4. Dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada he de desecharse si se toma como acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces nosotros que hemos sido salvos, Dios nos dice: mira, yo te compré, te redimí, ahora me perteneces, te he apartado para mí. En Romanos capítulo 6, versículo 13, Pablo lo pone aún más claro todavía, si lo quiere buscar ahí rápidamente. Romanos capítulo 6, versículo 13. Dice: bueno, él comienza a hablar de que ya no somos esclavos del pecado y dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, cuando pensamos en la santificación, hay tres elementos de la santificación que quiero mencionar rápidamente. El primero lo podemos llamar la santificación posicional o la santificación en nuestro estado delante de Dios. Es decir, cuando tú y yo fuimos salvados posicionalmente delante de Dios, Él ahora nos apartó de Satanás para Dios, de las tinieblas a la luz, de la muerte
a la vida, del infierno al cielo, nos apartó del dominio del pecado, ahora para ser dominados ¿por quién? Por Dios. Posicionalmente nos ve limpios delante de Dios por causa de la justicia ¿de quién? De Cristo. Corintios dice que las cosas viejas ¿qué? Pasaron, todas aquí todas son hechas nuevas. O sea, que Isaías nos dice que Él nos cubre con el manto de la justicia de Cristo. Él fue hecho pecado por nosotros para que ahora nosotros recibiéramos la justicia de Él. Romanos capítulo 1, versículo 7, dice que a todos los que son amados de Dios, a todos los amados de Dios en Roma, llamados santos. En Corintios también los llama los santos, los santificados, en tanto en la primera como en la segunda carta. A los efesios también los llama los santificados. Es decir, Pablo está hablando de una realidad posicional. Posicionalmente delante de Dios, tú y yo somos santos en este momento, por causa de Jesucristo. En Hebreos capítulo 10 lo encontramos también, quizás un versículo un poco más claro. Hebreos 10:10, miren lo que dice. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Note que fue hecha una vez para siempre. Y está en pasado, hemos sido ¿qué? Santificados. O sea, es hecho en el pasado, pero tiene un efecto continuo en nuestras vidas. Miren ahora el versículo 14 allá en Hebreos 10. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿a quiénes? A los santificados. La ofrenda, la vida de Cristo hizo perfecta para siempre a los santificados. O sea que Dios ahora posicionalmente nos ve como santificados. Pero hay una tercera aspecto de la santificación. Pastor, ¿se brincó el segundo? No, ahorita vamos a hablar del segundo. Pero el tercer aspecto de la santificación es una santificación suprema que apunta al futuro. Una palabra más clara para usted y para mí es la glorificación. Eso pasará en el momento cuando tú y yo seamos trasladados de este mundo a la presencia del Señor. Allí esta carne ya no tendrá más valor y seremos santificados en cada una de las partes de nuestra vida. Por ejemplo, Pablo en Filipenses versículo 21 dice lo siguiente: el cual transformará el cuerpo de la humillación de nuestra muerte, humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese será un momento glorioso de la glorificación. No tendremos nada más que ver con el pecado. Entonces tenemos la santificación posicional, que es pasada. Eso nos garantiza la santificación suprema o la glorificación, que es futura. En el medio de las dos tenemos otra santificación. Esa la llamamos la santificación progresiva. Es allí donde tú y yo estamos en este momento. Y eso es lo que Pablo está orando aquí, la santificación progresiva. La primera es fija, es invariable, no se puede cambiar, es eterna. ¿Por qué? Porque llevamos la justicia de Jesucristo. La última tampoco se puede cambiar, es fija. Seremos glorificados porque ya hemos sido salvos en Cristo. Lo cantamos hace un rato. La resurrección de Jesucristo aseguró nuestra resurrección.
cuando Él venga por segunda vez. Eso no se puede cambiar. Pero la segunda es la progresiva en la que estamos tú y yo mientras esperamos la venida de Jesucristo, en la cual tú y yo debemos trabajar, y es la que el apóstol Pablo está hablando en estos versículos. Su oración no es a la santificación pasada ni a la santificación futura, sino a la santificación progresiva en la que caminamos día a día. Por eso Pedro dijo, sé santos porque yo soy santo. Jesucristo dijo en Mateo 5, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Es decir, que mientras tú estás en esta vida cristiana, no es solo decir yo soy cristiano, yo creo en Él. No, debes vivir una vida que manifieste por medio de tus frutos que crees en Jesucristo. Y esa es la santificación. Mire cómo un puritano la santificación. Creo que se la puse al frente. Él definió la definición de la santificación de la siguiente manera. Es un principio de la gracia salvadora obrada, a través de la cual el corazón se hace más santo y se vuelve conforme al corazón de Dios. Una persona santificada no solo es portadora del nombre de Dios, sino de su imagen. Ella se vuelve conforme al corazón de Dios. Eso fue lo que dijo de David. Que David era un hombre conforme al corazón de Dios. No un hombre que no pecara, sino conforme al corazón de Dios. Una persona conforme al corazón de Dios es aquella persona que cada día quiere hacer las cosas, ¿para quién? Para Dios. Lo que a Él le agrada. Un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios es, por ejemplo, María, la madre de Jesús. Tenía un plan de casarse. Todo estaba bien arreglado y aparece la presencia del Señor a través de ese ángel. Le dice: María, por un momento para de hacer tus planes. Quiero que hagas mis planes. ¿Y qué hizo María? Déjeme, yo le consulto a mi papá, a mi mamá y a mi esposa, a mi casi a mi comprometido. Y estaba desposada. Y desposada en los términos, en los tiempos bíblicos, era romper ese desposatorio. No sé si se puede hacer esa palabra así, o romper ese compromiso, llamémoslo así, mejor. Romper ese compromiso. Romper ese compromiso era prácticamente casi un divorcio. ¿Y qué dijo María? Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué importa que piense José? ¿Qué importa que piense mi papá, mi mamá? ¿Qué importa que piense la sociedad? ¿Qué importa que me apedreen si llego a decir que estoy embarazada del Espíritu Santo? ¿Qué importa? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Eso es ser un corazón conforme a Dios. Y el cristiano que camina en santificación cada día vive con un corazón conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué importa que diga la sociedad? A mí me importa qué dice Dios. Y lo más hermoso, que no es el tema, pero ya me metí, vamos a hacer un paréntesis ahí. Lo más hermoso es que cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios se encarga de tus negocios. Porque cuando José, que se habla poco de él, se enteró y en silencio dijo: mejor yo me voy. ¿Qué hizo Dios? Habló a José y le dijo: José, vente papi, esto es parte del plan mío. Ven, quédate con tu esposa. Dios respalda cuando tú haces su voluntad. Dios te va a respaldar. Deja el miedo. Deja el miedo. Confía en Él. Y Él hará. Lo segundo que encontramos de la santificación aquí en este pasaje, no solo la naturaleza de la santificación, sino la fuente de la santificación. Miren lo que dice el pasaje. Y el mismo Dios de paz os santifique. Ahora, no es difícil de discernir aquí
¿Cuál es la fuente de la santificación? ¿Cierto? No es difícil. ¿La fuente es cuál? Dios. La fuente, la fuerza, el poder de la santificación es ¿quién? Dios mismo. Mire, si nos ponemos en contexto, Pablo, desde el versículo 12 hasta el 22, le dio una serie de mandamientos, si me permite usar esa palabra, para no usar más imperativos, sino mandamientos, exhortaciones que el pueblo tenía que hacer. Muchas de ellas no eran tan fáciles, porque estar siempre gozoso cuando las cosas van complicadas, pues no es tan fácil. Dar gracias por todo, pues tampoco no es tan fácil, ¿no? Son difíciles. Pero Pablo le está diciendo que en el proceso de cumplir cada una de ellas, tú vas a estar siendo santificado, y la fuente para poder fortalecerse en ellas no es tu fuerza, no es tu capacidad. ¿Es quién? Es Dios. Eso fue lo que dijo el profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 6. No es con ejército, no es con fuerza, sino con ¿quién? ¿Quién recuerda? Con el Espíritu de Dios. Y luego termina Zacarías, dice el Señor. O sea, no es que digo yo el profeta, no, dice el Señor. No es con tu fuerza, no es con tu capacidad, es con mi Espíritu. Y esto me lleva a pensar 1 Corintios capítulo 2. Allí rápido, 1 Corintios capítulo 2. Versículo 4 y 5. Miren lo que dice el apóstol. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo le dice a los hermanos de Corintio y a nosotros, hermano, nuestra fe debe descansar no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, claro, no significa que porque estoy diciendo que es el poder de Dios, que ahora tú y yo nos vamos a sentar a hacer nada. Ah, no, Dios lo va a hacer todo. No, señor, no, señora. Yo no creo que nadie pueda cuestionar el esfuerzo del apóstol Pablo. Nadie puede cuestionar la diligencia del apóstol Pablo. Nadie puede cuestionar el arduo trabajo del apóstol Pablo, su disciplina, su devoción. Pero al mismo tiempo él dice, yo lo hago, la parte que me corresponde, pero cuando lo hago dependo 100% de Dios. Por eso en Colosenses, capítulo 1, versículo 29, dijo lo siguiente: es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyándome en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Todo lo que Dios pide de nosotros, Él nos ha dado su poder, su Espíritu que vive en nosotros para lograr hacerlo. Y hay que aprender algo, hermano. Ningún esfuerzo humano te puede santificar. Pero sin embargo, misteriosamente se necesita el esfuerzo humano para ser santificados. Se necesita el esfuerzo humano. Todos oramos por crecimiento espiritual. Oh, Señor, yo quiero crecer espiritualmente. Sí, pero si usted no se esfuerza en orar, en estudiar la palabra, en aprender la palabra, en reunirse con personas que creen lo mismo que usted cree, yo pregunto en mi ignorancia, ¿usted cree que usted va a crecer espiritualmente? ¿Usted cree que va a crecer espiritualmente si pone la Biblia como almohada y recuesta su cabeza para que le entre por ósmosis?
¿Usted cree que va a ser santificado si abre su Biblia y la pone en el Salmo 23 en la sala de su casa? No, eso no trabaja así. Si así trabajara, fácil. No, requiere esfuerzo, requiere estudio. Y el estudio de la palabra no es tan fácil. Requiere disciplina. Requiere muchas veces dejar a un lado nuestras... y lo que hemos aprendido para aprender lo que enseña la palabra. Y mira, hay un principio hermoso allá en Efesios 3:20. Pensando en esto. Dice Pablo ahí en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Wow. Y no solamente nos dice que es Dios, sino que volviendo a nuestro texto nos dice que es Dios de paz y lo llama Dios de paz. No vamos a entrar mucho en detalle, pero en muchos lugares de la Escritura se llama a Dios como ese Dios de paz. ¿Por qué? Bueno, porque es el Dios que trajo paz mediante la sangre de Jesucristo. Es el Dios que hizo paz con los pecadores por medio de Jesucristo. Es el evangelio de la paz. Por eso Pablo dice, iglesia de Tesalónica, iglesia del Calvario, estoy orando a Dios para que lo santifique. Porque Él es el único que puede santificar al creyente. ¿Cómo obra Dios la santificación? Bueno, lo hace por medio de su palabra. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que Dios te va a santificar. Si tú no abres esto sino los domingos o miércoles y el resto de la semana la tienes guardada, no estás santificado. Así la iglesia ore, ayune un año por ti. Y otra forma de las cuales Dios usa para santificarnos, mis hermanos, es a través del sufrimiento, es a través de las pruebas. A veces queremos que la vida sea color de rosa. No, Dios muchas veces permite todas esas pruebas para santificarnos. Y eso está claro en su palabra. Pablo y Pedro también son un ejemplo claro de ello. Pero al mismo tiempo hay responsabilidad. Déjeme leer la responsabilidad porque luego nos vamos a excusar. Romanos 6, versículo 19. Que allí está nuestra responsabilidad. (6:19) 19, ¿lo tiene? Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la iniquidad, a la inmundicia, a la iniquidad, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, Pablo nos está diciendo, mira, Dios te va a dar el poder, pero el que tiene que presentar los miembros para hacer las cosas es ¿quién? Soy yo. Eres tú. Es mi responsabilidad. Romanos capítulo 12, también un versículo muy conocido. Pablo dice allí que presentemos nuestro cuerpo, ¿qué? Como sacrificio vivo. ¿Es tu responsabilidad, iglesia? Pablo en 1 Corintios 9, versículo 26 y 27, ese sí búsquelo. El de Romanos es más conocido, así que pues no lo pusimos, pero este sí. 1 Corintios 9, 26 y 27, ¿lo tiene? Mira lo que dice. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de manera
peleo, no como quien golpea al aire, sino como que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando dice que golpeo mi cuerpo, lo pongo por servidumbre, lo que está diciendo es, yo no me dejo controlar por los deseos de mi cuerpo. Porque cuando tú quieres orar, tu cuerpo no quiere. Tu cuerpo tiene pereza. Tu cuerpo se acuerda que tiene que checar las 10 redes sociales que manejas. Su cuerpo en ese momento se acuerda de que tienes que hacer cualquier cosa. Por eso la Biblia dice el espíritu está dispuesto. Pablo dice, yo no dejo que mi cuerpo me controle. Porque si tengo, por ejemplo, mi cuerpo, es que yo lo he dicho muchas veces, hasta a mí los domingos me da pereza levantarme. Mi cuerpo dice, no, quédate durmiendo otro rato. Y como mi esposa se demora un poquitico más para vestirse, entonces yo aprovecho esos minuticos y me echo otra siestica más larguita. Porque sé que tengo cierta ventajita allí. Todos los que son casados entienden lo que estoy hablando. El cuerpo dice, no, a todos nos da pereza. Pero le decimos un momentico, cuerpo, no, usted no manda. Es parte de mi relación con Dios. Necesito levantarme. En estos días me escribió alguien, uno de los intérpretes. Y creo que le contesté con sinceridad en ese momento. Me dijo, ay, no me han llegado los versículos, pastor, para interpretar. Y le dije, tengo pereza, no voy a ir, le dije. Luego me contestó, ¿y quién va a predicarle? Pues no, le dije, y luego le contesté, si no me da pereza voy, le dije. Pero vine. O sea, la carne no quiere. Quiere quedarse, no sé, durmiendo, viendo televisión, jugando play. Pero yo tengo que hacerlo, tengo el poder de Dios en mí. Bueno, yo tengo que levantarme y hacerlo. Pedro, para que lo anote, no lo voy a leer, pero Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, 5, 8, habla lo mismo. O bueno, es más, sí lo voy a leer mejor. Dice, por esto mismo dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la piedad piedad, a la paciencia piedad, perdón, a la piedad efecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros, abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Es nuestra responsabilidad. Nadie más lo va a hacer por nosotros. Entonces ya hemos visto la naturaleza de la santificación, la fuente de la santificación, Dios obrando en mí, pero yo también tengo que responsabilizarme. En tercer lugar, miremos la extensión de la santificación. Y esto es bien importante. ¿Hasta qué punto Dios quiere que seamos santificados? Dice el pasaje, el mismo Dios os santifique por completo. Dicen los estudiosos que esta palabra completo viene de dos palabras griegas. Holos, que significa cabal o completo, y teles, que significa final. En otras palabras, lo que está diciendo es que sea santificado por todo el camino. Otra forma de decirse podría ser de principio a fin. O también podría traducirse en todas tus partes. Y es más adelante le empieza a hablar un poco de ello.
Recuerda, ahorita vamos a hablar de eso, pero recuerda Efesios capítulo 5, cuando Pablo dice cómo quiere Cristo presentar la iglesia. Dice que la quiere presentar sin mancha y sin arruga. Esa es la santificación. Él está trabajando en nosotros día a día, porque un día nos va a presentar limpia delante del Padre. Ahora, esto nos lleva ahora sí, en cuarto lugar, a los componentes de la santificación. Dice el versículo: por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pablo está hablando aquí de la parte material e inmaterial. La parte material la describe como cuerpo y la parte inmaterial la describe como espíritu y alma. Y estas dos palabras, espíritu y alma, han causado una serie de debates sobre cómo se identifica la parte inmaterial del hombre. Hay unos que dicen que el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Y hay otros que dicen no, está compuesto simplemente por la parte material e inmaterial. Cuerpo, alma o espíritu. Los que creen que tienen dos partes únicamente, o sea, la parte material, la parte inmaterial, tienen que contestar, o tenemos que contestar, ¿por qué Pablo se refiere aquí en este pasaje al espíritu y al alma si son la misma cosa? Y yo quiero que aquí usted ponga bastante atención, porque vamos a tocar algo que quizás algunos de ustedes lo escucharán por primera vez, otros ya lo han escuchado pero tienen un concepto diferente. Así que vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Y quiero darle la razón bíblica por qué Pablo usa las dos palabras aquí, espíritu y alma, aunque las dos son lo mismo. Pablo aquí no está hablando de dos sustancias diferentes. Porque, por ejemplo, la palabra completo, que ya leímos, y todo, nos muestran que Pablo está hablando está pensando en las partes del hombre, sino en los aspectos del hombre como todo. O sea, Pablo no está hablando de las partes, dividiendo las partes del hombre, sino que está hablando del hombre como todo. En ningún lugar de la Escritura se encuentra esto separado. Usted no encuentra un solo texto en la Escritura donde le diga esto hace el espíritu y esto es el espíritu y esto hace el alma y esto es el alma. No hay un solo pasaje en la Escritura, mis hermanos. Simplemente son términos intercambiables o sinónimos. Alguien dirá, pastor, lo que pasa es que el espíritu es lo que me permite comunicarme con Dios y el alma es lo que me permite comunicarme con las cosas terrenales. Bueno, eso puede sonar muy bonito, pero bíblicamente no encontramos sustento para eso. Y menos en las palabras griegas que se usan para alma, neuma y espíritu, neuma y alma, pusuche, algo así se pronuncia. No se encuentra en la Escritura. Es más, creo que fue un psicólogo por allá en ciertos años donde dijo lo siguiente, y creo que de ahí en adelante se empezó a usar. Si estás enfermo del cuerpo, vas donde un doctor. Si estás enfermo del espíritu, vas donde un pastor. Y si estás enfermo del alma, vas donde un psicólogo. Entonces de ahí fue que empezó a salir la línea y lo dividieron en tres. Pero no hay, en la Escritura no encontramos eso. Porque, por ejemplo, todas las personas que entenderemos, ¿no?, que el alma y el espíritu
van al cielo cuando una persona muere. ¿Cómo podemos pensar que son diferentes? También podemos decir que dentro de la parte inmaterial del hombre hay una cantidad de capacidades del hombre para responder a Dios, al mundo, a Satanás y a los estímulos que nos rodean. Por ejemplo, en Juan capítulo 12, versículo 27, Jesús hablando, dice: ahora está turbada mi alma. En un contexto similar, más adelante, el mismo Jesús dice: se conmovió mi espíritu. Ahora, si usted va a la oración de María o a las palabras de María en Lucas 1, 46, 47, voy a ir a buscarla para leerla completa. Si va a Lucas, capítulo, ¿qué dije? 1, versículo 46 y 47, miren lo que dice esta mujer allí. Entonces dijo María: engrandece mi alma al Señor. Otra versión le dicen: glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios de mi salvación. Hermanos, el uso intercambiable de alma y espíritu en la Escritura es claro. Por ejemplo, tanto el alma como el espíritu sienten tristeza. No lo vamos a leer, pero usted los puede anotar. Juan capítulo 13, versículo 21, Mateo 28, Mateo 26, versículo 38. Ahí los presentan ambos como sintiendo tristeza. Sienten gozo. Isaías 63, versículo 61, versículo 3. Salmo 86, versículo 4. Tanto el alma como el espíritu se presentan como que pecan. Salmo 32, versículo 2. Ezequiel 18, versículo 4. Los dos necesitan salvación. 1 Corintios 5, 5. Santiago 1, 21. Y los dos son llevados al cielo. Hebreos 12, versículo 23, Apocalipsis 20, versículo 4. Y hay otros pasajes más: segunda de Pedro 2:8, primera de Pedro 2:11, Hebreos 6:19, Hebreos 10:39. Ahora, no se va a poner a buscarlos todos ahora. Usted los anota y luego usted se va a su casa a discernir y a estudiar lo que el pastor le está enseñando, para que usted después diga a ver si es de acuerdo al engañoso corazón del hombre o de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 es la única vez donde el apóstol Pablo, por ejemplo, los usa. Así que yo no creo que el apóstol Pablo estaba predicando la tricotomía, es decir, las tres partes del cuerpo del hombre o de la persona. O sea, no hay evidencia bíblica para ella. En contrario, encontramos en la Escritura evidencia para la dicotomía, es decir, las dos partes. Vamos a Romanos, esto sí lo vamos a leer. Romanos 8, versículo 10. 8, 10. Dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Allí lo define como que cuerpo y espíritu. 1 Corintios 2, versículo 11. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre,
sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Aquí nos presenta una vez más el espíritu del hombre. Solo tiene el hombre interior y el hombre ¿qué? Exterior. El capítulo 5, versículo 3, vemos lo mismo. Capítulo 5, versículo 3. Dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Ahí están nuevamente las dos partes, cuerpo y espíritu. Versículo 5. Ahí él habla de ¿qué? De la destrucción de la carne y la salvación de ¿quién? Del espíritu, una vez más, carne y espíritu. Capítulo 7, versículo 34. Tranquilas casadas, solteras, que no le voy a hacer un sermón aquí aprovechando el versículo. No se preocupen. Pero miren lo que dice. ¿Qué dije? 34. Asimismo, la diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. 2 Corintios 7:1. Este es un versículo, creo yo, importante. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales cosas, límpiense de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor. Y hay otros pasajes más. Colosenses 2:5, para el que está anotando. Colosenses 2:5. Gálatas 6, versículo 18. 2 Timoteo 4:22, creo que este ya lo mencioné. Entonces, sacando este texto aquí en Tesalonicenses, es la única parte donde el apóstol Pablo presenta estas tres partes, ¿no? La tricotomía, ¿no? Como se conoce una palabra más técnica. Pero siempre hizo referencia a dos partes, a la dicotomía. Entonces creemos que espíritu y alma se usan intercambiablemente para hablar de la parte inmaterial del hombre. Ahora le voy a dar un ejemplo más, porque quizás usted estará pensando, le voy a dar un ejemplo más. Marcos capítulo 12, versículo 30 y Lucas 10, 27, aunque solamente vamos a leer Marcos 12, 30. Ahí encontramos la declaración del mismo Señor Jesucristo. Lucas 10, 27 básicamente es la misma. Pero miren lo que dice Marcos 12, 30. Dice, y amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Yo hago una pregunta. ¿Cuántas cosas usted ve allí? 4, dice el hermano. Y si le añadimos el cuerpo, ¿cuántos serían? Y si le añadimos el espíritu, ¿cuántos serían? Eso nos dejaría en un serio problema. Yo no he escuchado a nadie decir que tenemos 4 partes usando este pasaje. Ahora yo hago otra pregunta. ¿Cómo los puedes separar? Es decir, ¿cómo sabes cuál es el alma? ¿Cuál es tu corazón? ¿Cuál es tu mente? Y todas tus fuerzas. Bueno, yo le he explicado a ustedes que en la escritura cuando habla de corazón no está hablando de este que bombea sangre. ¿Está hablando de qué? De la mente. Así que Jesús aquí lo está repitiendo básicamente 2 veces. Entonces el Señor lo que está haciendo aquí en este pasaje simplemente es tomar
todos los términos utilizables para hablar de la totalidad del ser, para hacer un énfasis específico. Ahora encontramos otro pasaje que quizás nos puede dar dolor de cabeza y quizás alguno estará pensando en ese, Hebreos 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Vio, pastor? Ahí está, mire. Ahí dice alma y espíritu. Pastor, ¿eso no respalda la tricotomía? ¿No sugiere que podemos dividir el alma y el espíritu? Bueno, cuando usted y yo revisamos el pasaje más cuidadosamente, esa opinión queda anulada. Porque el escritor no está diciendo ahí que la espada penetra al interior de la persona, separando el alma y el espíritu. Lo que está diciendo es que la espada corta o hable el alma y el espíritu de la persona. No significa que lo está separando. Además, él añade un ejemplo más allí. Otra metáfora, ¿cuáles son? Las coyunturas y los tuétanos. Las articulaciones o las coyunturas están formadas por huesos y los huesos tienen ¿qué? Tuétanos. ¿O me equivoco, doctora? Tienen tuétanos. Lo que el autor simplemente está diciendo aquí, está usando una expresión metafórica para expresar la profundidad de la penetración de la palabra de Dios a nuestras almas, nuestra parte más íntima. En ningún lado nos está promoviendo la enseñanza tripartita. Hay un ejemplo más todavía en el mismo pasaje, capaz de juzgar o discernir ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Pregunto, ¿puedes tú separar los pensamientos y las intenciones? Simplemente está usando dos palabras en cada caso para expresar la profundidad con que penetra la palabra a nuestro ser. Hay algo más que le podría decir yo. O antes de decirle eso, Hebreos 4:12 en ningún momento nos plantea un problema. Antes no lo hace más fácil. Es más, si vamos al principio, a Génesis, no tiene que buscarlo, pero cuando usted va a Génesis capítulo 2, versículo 7, para los que están anotando, se nos dice que el hombre fue creado. Ahí se nos describe la descripción del hombre. Y lo primero que nos dice que entonces Jehová tomó polvo, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Bueno, ahí tiene la parte material, tuya y mía. Pero el pasaje sigue diciendo, y luego sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de vida, y dice al final, y fue el hombre un ser viviente. Allí tiene la parte inmaterial. No hay nada en Génesis que luego nos empiece a decir eso. Presenta el hombre completo, la parte material y la parte inmaterial. Luego Salomón en Eclesiastés, más adelante, confirmó lo mismo. Y dice que cuando tú y yo morimos, dice que el cuerpo vuelve ¿a qué? A la tierra. ¿Y el espíritu a quién vuelve? A Dios, quien lo dio. No hay ninguna mención de un tercer componente. Entonces el punto del apóstol Pablo aquí en Tesalonicenses, regresando a Tesalonicenses, es que en la santificación va a penetrar totalmente en la persona. Tiene un efecto total en la parte tanto material como en la parte inmaterial. Y esto nos lleva algo más que podemos decir de la santificación.
Y quiero aclarar algo, bueno, le digo algo así, porque posiblemente usted crea en la tricotomía. Eso no hace que usted no sea cristiano. Deje tranquilo. Ni tampoco tiene que estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Eso tampoco son cosas doctrinas, digamos, secundarias con las cuales podemos convivir sin ningún problema. Ahora sí, volviendo a esto. La meta es la santificación. Pero sí lo motivo a que vaya usted, lo que decíamos la semana pasada, con las notas y estudie la Escritura, para que no crea porque yo lo dije, sino por lo que ¿qué dice la Escritura? La meta es la santificación. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, dice el pasaje, que seas guardado irreprensiblemente. Guardado significa conservado. Pablo está diciendo, Dios, presérvalos, guárdalos hasta el final. Dios, manténlos santificados, manténlos avanzando en el camino de la santidad, hasta que finalmente Jesucristo venga y reciban su máxima santificación, la glorificación. Esa es la oración del apóstol. Y note que él ora para que sean preservados hasta el final. Y usa una palabra, y ahí dice que la palabra es irreprensible. Cuando miramos Efesios 5, 26 y 27, Pablo allí dice, Padre, guárdalos irreprensible y sin mancha, consérvalos. Esa es la idea. O sea, por dos cosas ora. Orando por esa perseverancia, porque es algo que Dios ha prometido. Y también está orando para que continúe ese proceso hasta el final. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? La naturaleza de la santificación, la fuente de la santificación, el medio de la santificación, o la medida, perdón, de principio a fin, los componentes, es decir, el hombre interior y el hombre exterior, la meta, que seamos irreprensibles. Hay algo más que habla Pablo aquí, es la culminación de la santificación. Dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la culminación. O sea que Pablo lo que está diciendo aquí es, Señor, trabaja en ellos y presérvalos hasta que tú vengas. Hermano, lo que Dios comenzó en tu vida, Él no lo deja al final. Él no lo deja a medias. Él lo que comenzó, lo termina. Ese va a ser el evento culminante. Cuando tú y yo seamos presentados delante de Él sin ninguna mancha, cuando Él venga en su segunda venida. Y finalmente Pablo dice aquí, la seguridad de la santificación. Versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Sabe qué es lo que Pablo está diciendo en este versículo? Yo estoy seguro de que Dios va a contestar mi oración. ¿Y por qué Pablo está seguro que Dios va a contestar su oración? Porque Pablo está orando conforme a la voluntad de Dios. Pablo no está orando para que se hagan millonarios. Pablo no está orando para que se vuelvan empresarios. Pablo no está orando para que se le quiten los problemas, todos los problemas se le quiten, para que los esposos se vuelvan perfectos y las esposas se vuelvan perfectos y los hijos se vuelvan perfectos y los jefes se vuelvan perfectos y que nadie moleste a nadie. Esa sería una oración totalmente necia, apartada de la voluntad de Dios. Pablo está seguro que Dios va a contestar su oración porque Pablo está orando conforme a la voluntad de Dios. Dios nos va a santificar, nos va a dar la fuerza para santificarnos, va a trabajar en nosotros, Dios nos va a preservar, nos lo hará, nos presentará sin mancha y sin arruga hasta el día que Jesucristo venga. ¿Y por qué lo hará?
porque Él lo ha prometido. Por eso dice el texto, fiel es el que os llama. Y termina, el cual también lo hará. Hermano, la Escritura está llena del testimonio sobre la fidelidad de Dios. 1 Corintios 10 dice, fiel es Dios que no dejará que seas tentado más allá de lo que puedes resistir. Filipenses 1:6 dice, estoy seguro de esto. Pablo dice, estoy seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la terminará. Él no deja nada a medias, iglesia. Él nos prometió el poder de Dios para garantizar nuestra santificación definitiva. Él también lo hará. El pastor puede prometer algo y va a fallar. Su papá puede prometerle algo y va a fallar. Su mamá puede prometer algo y va a fallar. Su jefe va a fallar. El apóstol Pablo va a fallar. Pero Pablo dice, Él lo prometió y Él lo cumplirá. Él no va a fallar. El día que Dios le falle, usted tendrá toda la libertad para decir, Dios, no creo en ti. Pero por el testimonio de la Escritura encontramos que Él no falla. Hermanos, la santificación debe ser una prioridad de nuestras vidas. ¿Por qué, pastor? Porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, la santificación. 1 de Tesalonicenses 4:3. Porque Cristo para eso murió en la cruz del Calvario. Déjeme terminar con este texto. No lo tienen los hermanos porque no lo añadí, pero es Tito 2:14, lo añadí luego. Búsquelo pues conmigo. Tito 2:14. ¿Por qué la santificación es una prioridad? Hermano, porque Él murió para producirla. Miren lo que dice Tito 2:14. Él se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo. Eso es santificación. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Y amigo que estás en Cristo, tú estarás pensando, es que yo tengo tal pecado y, y yo no puedo cambiar hasta que ese pecado no se ha quitado. Yo te digo algo. Si tú puedes cambiar tu vida sin Cristo, no necesitas a Cristo. Venimos a Él porque no podemos cambiarlos. Pero Él te da las herramientas para, con su Espíritu, darte la victoria sobre esa dificultad que estás pasando. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por la oración del apóstol Pablo. Por estos hermanos de Tesalónica. Señor, y hoy tomamos esa oración y la hacemos parte nuestra. Señor, que cada día nosotros como iglesia podamos crecer en santificación, en esa santificación progresiva en la que estamos. Que entendamos que la fuente eres tú, que seremos santificados de una forma completa. Señor, obra en nosotros de manera especial. Señor, aquí estamos. Como dice Romanos 6, queremos presentar nuestros cuerpos como instrumento delante de ti. Señor, y oramos por los que no te conocen, por aquel niño, por aquel joven, por aquel adulto,
para que sea tu Espíritu Santo el que los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Padre, gracias, porque solo en ti hay salvación. Muéstrales la necesidad de sus almas y que puedan venir a ti clamando por perdón y arrepentimiento. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.